Ok. Maestra, ¿me puedes dar un poquito? ¿Sí Porque está viendo? necesito ir por el cargador de mi compu. Ah, claro, claro, claro. Adelante, adelante. Deme un minuto, ahorita regreso. Sí, 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 sí. Adelante. Ok. ¿En qué va a consistir su examen argumentativo oral? Ustedes van a realizar una presentación entre 10 y 15 minutos. Una vez que finalicen, voy a realizar una serie de preguntas respecto a su reto o Sí, a su presentación, ¿sí? Respecto a la presentación y les voy a, en dado caso, también se estarían haciendo algunas observaciones de acuerdo a lo presentado. Después voy a proyectar una serie de preguntas, algunos de ustedes ya vieron más o menos de qué se trata. Proyecto una presentación y esa presentación es una pregunta para cada uno, somos 5. Solamente pueden contestar una sola. Una vez que eligen la pregunta, ya no pueden intervenir en la siguiente. ¿Sí? Aquí tienen dos oportunidades. En estos momentos pueden contestar si están nerviosos o no tienen la respuesta correcta, no hay ningún problema. Y tienen la oportunidad de reconsiderar su respuesta y añadirla al video. ¿Cómo van a entregar su video? El examen argumentativo es individual. Por lo tanto, sola tienen que editar el video, van a colocar el video donde se da la presentación. Después, con las preguntas que vamos a discutir aquí, y posteriormente van a recortar a sus compañeros, la participación de sus compañeros, y solamente van a dejar su participación con la pregunta que eligieron. Si es correcta, solamente aparece en una ocasión. Si reconsideran, van a aparecer con la reconsideración. ¿Sí? La que dan en este momento más la reconsideración. ¿Tienen alguna duda o pregunta? no, maestra. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, en el momento que ustedes gusten, pueden iniciar con la presentación. Ok, no sé si alguien puede compartir, por favor. ¿Y esto lo grabamos, maestra, o...? No, de hecho yo lo tengo. Ahorita que finalicé la sesión, yo se las voy a hacer llegar una invitación, la voy a compartir por el Drive, les comparto la liga, solamente a los miembros del equipo. ¿Sí? Va a llegar a su correo institucional, que es el que tenemos registrado, es el oficial, para que lo revisen. ¿Ok? Okay. Perfecto. Entonces, cuando gusten iniciar. No. Pobre maestra, es que está tardando. A ver. ¿Ya aparece? Ok. Bueno, pues nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar del reto de motor eléctrico y generador eléctrico. No sé por qué no me dejan seguir. Descripción del reto.
En este reto se estudiarán los motores eléctricos y los generadores eléctricos, así como sus principios de funcionamiento y sus aplicaciones. Se realizará la modelación computacional de estos sistemas eléctricos, tanto con el uso de simuladores como con programas computacionales que incluirán el análisis de ecuaciones que describen su funcionamiento, y en el caso del motor eléctrico se realizará la construcción de un prototipo de este sistema, analizando y también describiendo sus características. Bueno, la introducción. Bueno, aquí tenemos en la introducción como los conceptos más básicos para poder entender todo. Y pues bueno, en realidad todo casi parte del experimento de Ørsted, ¿no? Que fue como el primer experimento que fue la base de todo. Incluso fue la que después ayudó a inspirar a Ampère y a Faraday. Y básicamente lo que pasó en este experimento fue que se conectó un cable, una brújula y una pila, y esto hacía que como las puntas del compás, digo, de la brújula, perdón, se estuvieran moviendo. Y entonces así fue como por primera vez se demostró esta relación que existe entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Y después teníamos la ley de Biot-Savart. Y bueno, esta básicamente sirve para calcular el campo magnético que se genera por distintas fuentes, ¿no? Demuestra que entre mayor sea la corriente, entonces mayor también será la magnitud del campo eléctrico en un cierto punto. Pero cuanto mayor sea la distancia de ese punto con la corriente, entonces menor va a ser la magnitud de ese campo. Luego, si le quieren dar a la siguiente, tenemos también la ley de Ampère, y esta es la que nos permite calcular campos magnéticos generados en los alrededores de distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o también pueden ser variables. Básicamente lo que hace es que explica la intensidad del campo magnético, pues que será proporcional a la corriente eléctrica que recorre el cable dentro de un contorno de campo, ¿no? Cuanto más corriente, entonces también más intensidad de campo. Y bueno, luego tenemos las siguientes dos, que son las dos leyes que nos sirven para explicar los fenómenos de inducción electromagnética. Primero tenemos la ley de Faraday, que pues así como una corriente eléctrica, vimos con el primer experimento que genera un campo magnético, pues igual en esta ley vemos lo contrario, ¿no? Vemos cómo este campo magnético variable genera ahora una fuerza electromotriz. Y esta, pues en un circuito cerrado, va a producir una corriente eléctrica. Y por último tenemos lo que es la ley de Lenz, que describe una relación en la que fluye la corriente eléctrica será siempre opuesta al cambio de flujo que la produce. O sea, básicamente, si yo tengo una corriente eléctrica que me produce un campo magnético y este campo magnético luego induce otra corriente eléctrica, esa segunda corriente eléctrica va a ser totalmente el sentido opuesto a la original que teníamos. Bueno, y para el funcionamiento, para explicarlo, tenemos que también fijarnos en la ley de Ampère, que esta ley afirma que una carga eléctrica pasa a través de un circuito cerrado que produce un campo magnético. El interior de un motor eléctrico, de hecho, es un electroimán básico y consiste en un circuito de alambre a través del cual fluye la electricidad. El movimiento es producido por la fuerza atractiva y repulsiva asociada a los polos de los imanes. En un motor eléctrico, la interacción se produce entre un electroimán y un imán fijo que lo rodea. Y la fuerza de atracción y repulsión de los polos de los dos imanes provoca que el electroimán comience a girar con el fin de alinear los polos opuestos en el campo magnético. Y a medida que el electroimán da vueltas, este provoca un giro del eje o la armadura que realiza el trabajo del motor. Y por ejemplo, en el caso de nuestro motor eléctrico que nosotros construimos, los trozos de cables con el que se unió todo, es lo que crea el circuito cerrado por el cual se lleva la corriente.
Entonces, esta misma corriente fluye, perdón, iniciando desde la terminal negativa hacia la positiva. Y al ser un circuito cerrado, esta misma corriente crea un bucle que provoca su propio campo magnético. Y bueno, la bobina por la cual viaja toda esta corriente es, pues como ya dije, es la armadura del motor, y es por esta misma armadura que se crea el campo magnético, el cual hace que la bobina gire. Ok, ahora vamos con la simulación del generador eléctrico. Que bueno, esta es la simulación del entregable 2 y bueno, básicamente el paso 1 pues son los parámetros, que el campo magnético, la rotación de la espira, el número de espiras, el número de ciclos a analizar y la resistencia, así como también los parámetros para ser calculados. Y bueno, aquí tenemos, bueno, el paso 2 que nos pide graficar el flujo magnético contra el tiempo. Entonces, pues, es lo que vemos en la gráfica de la parte de la derecha. Vemos una onda senoidal que, bueno, esto es debido a la dirección del campo magnético, que es perpendicular al plano y varía con el tiempo. Y va pues de valores positivos a negativos, y bueno, esto se repite. Y vemos en el eje pues de las Y el campo magnético en unidades Weber y el tiempo en segundos. Y bueno, si volvemos a ver la imagen de la izquierda, vemos ahora el voltaje inducido de corriente alterna, que bueno, aquí usamos la fórmula de voltaje máximo y posteriormente nos pedía graficar también el voltaje inducido de corriente directa. Que bueno, aquí la diferencia es que la de corriente directa es el valor absoluto, ¿no? Entonces, pues bueno, primero lo que hicimos pues fue plotear el de voltaje máximo, que bueno, aquí vemos la gráfica de la izquierda, que igual es una onda pues senoidal del voltaje inducido de corriente alterna que circula durante cierto tiempo en un sentido y después en un sentido opuesto. Y esto es lo que hace que tenga esa forma senoidal y ya pues hace el mismo proceso durante cierto tiempo, es decir, pues va de valores positivos a negativos y pues se repite, ¿no? Aquí lo que vemos en el voltaje inducido de corriente directa es básicamente pues el valor absoluto, ¿no? Vemos que en el eje de la Y pues no baja del cero. Y, y ya pues básicamente es eso, que siempre tiene un signo positivo. Igualmente en el paso 4 pues es básicamente lo mismo, sin embargo aquí nos pide la corriente inducida de corriente alterna, que aquí usamos la misma fórmula pero dividida entre la R, que la R pues es la resistencia de la carga. Y bueno, vemos el mismo comportamiento que las de arriba, ¿no? Igualmente, pues en la simulación del entregable 3, vemos aquí los parámetros, igual que el campo magnético, el área, el número de vueltas, y bueno, aquí los tenemos. En el paso 2 nos pide graficar el campo magnético contra el voltaje y el campo magnético contra el voltaje RMS, que es root mean square. Básicamente lo que significa o lo que es más bien el voltaje que es realmente aprovechado por el generador. Entonces, pues bueno, aquí tenemos ambas gráficas y se puede observar que las dos tienen un comportamiento lineal, que es debido a que ambas variables, en el caso del campo magnético y el voltaje,
pues tienen una relación que es directamente proporcional. Mientras uno aumenta, el otro también. Entonces, pues sí, vemos el mismo comportamiento acá en el voltaje RMS, que básicamente pues es lo que dije, los valores se ven un poquito reducidos debido a que es el voltaje que realmente se aprovecha y bueno, por eso es que bajan un poco. Igual en el paso 3 nos pide graficar el número de, no, el área del espira contra el voltaje, y en el paso 4 nos pide graficar el número de espiras contra el voltaje. Obvio, con los dos voltajes. Aquí vemos en la parte superior las dos gráficas, que igual, básicamente es lo mismo, son directamente proporcional, mientras una aumenta la otra también. Y pues vemos que, por ejemplo, en el caso del área del espira contra el voltaje máximo empieza en 2, más o menos, y en el área del espira contra el voltaje RMS empieza en 1.5, más o menos. O sea, ahí vemos que los valores pues empiezan un poco más abajo. De igual forma, vemos que el número de espiras es proporcional al voltaje máximo y al voltaje, bueno, al voltaje en general. Y igual, vemos el mismo comportamiento que en el voltaje RMS, vemos el voltaje que es realmente aprovechado, por eso pues baja un poquito. Y ya pues aquí confirmamos la fórmula de voltaje 1 entre voltaje 2 es igual al número de espiras 1 entre el número de espiras 2, que bueno, que es directamente proporcional. Y bueno, en el paso 5, igual, aquí se puede observar pues que el RPM, o sea, las revoluciones aumentan junto con el voltaje, y igual en el voltaje RMS pues se ven los valores un poco reducidos justamente por lo mismo que acabo de mencionar. Y en el paso 6, que son las tablas paramétricas, pues lo que hicimos fue hacer bueno, primero matrices en cero para después irlas llenando y graficar pues, los tres valores, que es el número de vueltas, el campo magnético y el voltaje, ¿no? Entonces, igual, hicimos lo mismo para el voltaje máximo y el voltaje RMS. Y nos quedan estas dos gráficas. Son muy parecidas, pero si vemos en el eje de la Z, que es de la parte izquierda, vemos que el voltaje máximo llega hasta 12 y el voltaje RMS llega hasta 8, que bueno, son muy parecidas. Y pues igual, aquí podemos ver que son directamente proporcionales los datos, porque mientras uno aumenta, los otros dos aumentan también. Entonces, pues bueno, eso es todo por parte de la simulación. Bueno, ahora vamos a presentar lo que viene siendo la construcción de nuestro motor eléctrico. Bueno, aquí tenemos el proceso de construcción. Primero empezamos con un planteamiento de prototipos. En esta etapa, básicamente, hicimos una investigación en línea para encontrar diferentes prototipos que ya se hayan construido y encontramos principalmente estos dos. Uno es más sencillo que el otro. Y después pasamos en el siguiente entregable a la segunda etapa, que es el inicio de la construcción. En este decidimos ir por un estilo como el del primer prototipo. Sin embargo, reemplazamos los clips por unos cables y utilizamos baterías de 1.5 voltios AA para crear el prototipo que se puede observar a la izquierda. Hace falta una slide, creo. No había, creo que no había. Conclusiones. Ok, te falta. Pues si quieres explicar lo que era. Les comparto la de esta. Sí, dale.
Está, ¿verdad? Sí. Va. Bueno, en el tercero, pues modificamos de nuevo el prototipo en esta tercera etapa. Reemplazamos las baterías por una de 9 voltios para darle más potencia. Sin embargo, esto resultó en que el motor se calentara de más, los alambres. Entonces, para el motor final, decidimos volver a una batería de 1.5 voltios, utilizando 2 clips como base y con una bobina de 2 centímetros en vez de una de 5 centímetros de diámetro que tenía el modelo anterior. Conclusiones ya para acabar. En el entregable 1, el uso de los motores y generadores es esencial en la vida diaria, ya que estos hacen un intercambio de energía que permite hacer funcionar una máquina. Es importante entender el funcionamiento de estos, dado el incremento en uso pues, de motores y generadores en el ámbito automotriz. Por ejemplo, los vehículos híbridos un muy buen ejemplo de este aprovechamiento, en el cual gracias al uso de los motores y generadores pueden usar gasolina y energía eléctrica. Este es uno de los muchos ejemplos que hay en torno a la utilización de motores y generadores, por lo cual es importante entenderlos y saber cómo se para de esta forma para sacar su mayor provecho. En el entregable 2, esta entrega nos ayudó a analizar los parámetros de diseño y los componentes para la construcción de un motor. Asimismo, analizamos el funcionamiento del generador eléctrico mediante leyes y principios de la física, así como también mediante simuladores computacionales, los cuales nos arrojaban gráficas y ayudaban a entender mejor lo que se llevaba a cabo en el generador eléctrico. Este entregable fue de suma importancia también para hacer el generador eléctrico. Y en el entregable 3, la discusión se realizó debajo de las gráficas. Sin embargo, podemos concluir que en general las gráficas son iguales debido a que son directamente proporcionales en sus datos. Mientras uno aumenta, el otro también, y por ende se forma la pendiente positiva de las gráficas. La diferencia entre la primera gráfica y la segunda en todos los pasos es el voltaje. En la primera gráfica tomamos el voltaje máximo y en la segunda gráfica se tomó el voltaje RMS. Esto nos explica el por qué la segunda gráfica cuenta con una pendiente menor, ya que la variable voltaje RMS es de menor magnitud a la del voltaje máximo, porque es el voltaje realmente aprovechado por el generador. Ya. Y la conclusión final, pues en el transcurso del experimento logramos comprender tecnicismos nuevos para algunos de nosotros relacionados con lo que principios y leyes de la física en temas de electromagnética. Reconocimos en el desarrollo de este proyecto la aplicación del contenido visto en clase. Además, tuvimos la oportunidad de practicar métodos que hemos utilizado en física, además de utilizar simuladores computacionales. Consideramos que esta práctica ha provocado un impacto positivo en nuestro aprendizaje, ya que en este sistema híbrido, donde solamente hemos tenido la oportunidad de pues, tomar clases en línea, no hemos podido realizar experimentos físicos, sino solamente utilizando recursos como simuladores, siendo este para muchos el primero o segundo a realizar en esta etapa universitaria.
Y pues esas son las referencias. Y ya sería todo. Ok, muchas gracias, chicos. No quiten la presentación, Pues, por favor. Ok. Está bien estructurada su presentación, la fueron presentando poco a poco, conforme se avanzó. Veo que colocaron las leyes, las describieron, cuáles, esas leyes leyes y principios físicos que involucran en este, explican el funcionamiento de tanto el motor como del generador. Okay. De estas leyes físicas, ¿cómo podríamos? Ok, esta pregunta está las preguntas. Bueno, de todas ellas, a ver, una hacia atrás, por favor. Donde inician es la ley de Oster. Ajá, más adelante. Esas 5, ¿verdad? Son las que mencionan. Ok. De todas estas leyes, ¿cuáles, este, ¿cuáles son las que nos dice o nos describe, nos explica que exista una corriente en una bobina, que fluya la corriente en una bobina, a una espira? Una espira en una espira. Es del principio del operador del motor eléctrico, ¿no? Es la de Oersted, creo que se llamaba. Oersted, algo así. Sí, el experimento de Oersted. Ok, esto nos demuestra la relación entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. Ahí lo dice. Pero de todas ellas hay un par, de hecho les faltó una. Hay un par que nos explica el por qué en las espiras fluye corriente eléctrica. Cuando acercábamos el imán y, y teníamos la bobina. Bueno, de hecho lo vimos como una espira. ¿Cuál es? Según yo, uno es la ley de Faraday, que explica cómo un imán cuando pasa por una bobina, entonces el voltaje empieza a subir y que entre ese imán más rápido se mueva, entonces más alto es el voltaje. Ok, la ley de Faraday nos dice, o nos explica por qué en el sistema ya físico es capaz de generar un voltaje inducido. ¿Sí? Es lo que nos explica a grandes rasgos la ley de Faraday. Pero la pregunta es acerca del voltaje. ¿Cuál ley nos explica por qué se puede generar una corriente a través de una espira? pues no es la ley de Lenz, La ley de Lenz. Así porque, es, la ley. porque nos Adelante. dice que pues una corriente inducida estará en una dirección tal que producirá un campo magnético que se opondrá al movimiento del campo magnético que lo produce. Entonces, básicamente aquí nos está diciendo que la corriente pues, hace que el campo, o sea, se opone al movimiento del campo magnético que lo produce. Bueno, o sea, básicamente aquí nos está diciendo que la corriente que está inducida va en dirección contraria al movimiento del campo magnético. La corriente inducida, ok. Sí. La respuesta es correcta, es la ley de Lenz y en conjunto con otra ley. ¿Sí? Ok, la ley de Lenz, recuerden que al momento de acercar
tenemos el cable conductor, la espira, y al momento de acercar el imán, se va a generar una corriente eléctrica. ¿Sí? Se va a estar generando una corriente a través de esa espira. Y es correcto lo que dicen, ¿no? Que se va a oponer al movimiento del campo magnético que lo produce. Entonces, con esta, si nos está diciendo que se opone al campo magnético, ¿qué otra ley está presente? No la tienen aquí. ¿Qué otra ley también se involucra dentro de los principios para determinar que exista una corriente dentro en una espira? No la tienen, no la colocaron. Pero esa ley sí la vimos y de hecho les hice hincapié a qué se parece esto. Y de hecho está aquí en la redacción, porque dice que se produce un campo magnético que se opondrá al movimiento del campo magnético. Si hay una corriente y tenemos un alambre, en ese alambre está fluyendo electrones, pero no fluyen de manera libre por las propiedades del material, porque existe una resistencia. Entonces, ¿cuál es esa ley? La ley de Lorentz. De Lorentz, no, estamos hablando de el flujo libre de los electrones a través del material. Ese material de cobre, generalmente es un material muy bueno, que se considera un buen conductor. Está esmaltado y demás, ¿no? Pero tiene la propiedad que aún así se opone al paso de la corriente. ¿A qué ley nos estamos refiriendo si estamos hablando de corriente y resistencia? No es la ley de Ohm. La ley de Ohm. Así es, Santiago. Entonces, el par de leyes que nos explica el por qué existe una corriente, por qué se produce una corriente dentro de una espira, es la ley de Lenz y la ley de Ohm. Sí, hay que tratar de entenderlas. Que se produce dentro de una espira, aclarando, porque la de Faraday, perdón, la de Ampère, también es muy similar, pero es en un segmento lineal. Ok, muy bien, Santiago. ¿Cuál era la otra pregunta que les iba a hacer? Ok, en cuanto a su motor que han realizado, me comentan que que se utilizó una pila de 1.5, después qué problema tuvieron cuando cambiaron con la pila de 9, pero no veo cuál fueron sus números de espira. El área sí la colocaron, el diámetro de 2 centímetros, pero no veo el número de vueltas que utilizaron. ¿Y cuál fue la corriente a través de esta bobina? La corriente sí la sacamos con el multímetro y nos dio 1.13. 1.13, ¿qué? ¿Amperes, miliamperes? No, voltios. Estamos hablando de corriente. La corriente se mide en amperes. Nosotros sacamos voltios. Pero, El voltaje es el que te da la pila. sí. Por eso 1 Sí. punto y algo me dijiste. Sí, Pero no. la corriente, La corriente no la sacamos el voltaje en eso. Y las ok. espiras, el número de vueltas que da el motor estaba alrededor de, o sea, sí medio lo conté, pero la verdad sí giraba bastante rápido. Y daba alrededor de unas 67 vueltas por medio minuto. Esas son las revoluciones, ¿no? Sí. Las revoluciones por minuto son 60. El número de vueltas por minuto me estás diciendo que son 67. Pero tú espira, ¿cuántas vueltas fueron? ¿Cuántas número de espiras tiene tu bobina? De espiras, tiene una.
Pero, o sea, no. Esta tiene, yo cuento 1, 2, Ah, 3, esperas. 4. Es que esta versión esta tenía 7 vueltas, la de acá arriba, y la de abajo tiene nada más 3. Ok. Entonces falta medir la corriente. Sí, medimos el voltaje, pero no. Ok, mira el voltaje, pues el voltaje lo da la pila. Sí, sí. No había necesidad. Entonces, les falta medir la corriente. Yo les pediría que para su reporte video. final no se les vaya a pasar medir la corriente porque es uno de los puntos importantes que se pide. ¿Ok? Bueno, hasta aquí en cuanto a los comentarios de su presentación. Si quieren, me permiten, voy a compartir ahora. Yo voy a compartir una. Bueno, aquí para esta pregunta tenemos la número 1 que nos pide explicar las diferencias entre un generador de corriente alterna y un generador de corriente directa, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos que cuando es una corriente continua o directa, el flujo eléctrico, como conocemos, se mueve en un solo sentido, así como vemos en el diagrama de la izquierda de la pantalla. Esto es porque los electrones pues, son repelidos por un polo del campo y son atraídos por el otro lado, así creando un solo sentido. Cuando por el contrario la corriente es alterna, esto quiere decir que el flujo eléctrico se da en los dos sentidos, ¿no? Así como el que vemos del lado derecho. Es un flujo de carga eléctrica que varía en dirección con cambios en el voltaje y en la corriente. Y pues bueno, aquí tenemos como normalmente una gráfica de voltaje contra tiempo para la corriente directa sería, ¿no? Algo así como la gráfica que tenemos en la izquierda de la pantalla, en donde vemos una línea recta que está, cabe recalcar, en el eje positivo. Mientras que en la corriente directa tenemos algo así como el de la derecha, que conforme va avanzando el tiempo, sube y baja sobre el eje de la X. Así va alcanzando valores tanto negativos como positivos. Y bueno, nuestras gráficas de reto, sin embargo, con los datos que tenemos, la corriente directa nos sale de esta forma. No como normalmente estamos acostumbrados a ver una gráfica de corriente directa, pero lo importante es fijarnos en cómo, a diferencia de la corriente alterna, vemos cómo esta está siempre en el eje positivo, ¿no? Ya que, como dijimos, en la corriente directa los electrones fluyen en un solo sentido. Entonces, lo importante aquí de la corriente directa es que todos los valores están en el eje positivo. Y pues bueno, nomás como para agregar, la corriente directa por sus características normalmente se usa para aplicaciones donde necesitamos un voltaje relativamente bajo, ¿no? Y pues bueno, por el otro lado, la corriente alterna se usa para aplicaciones que se necesita una cantidad de voltaje mucho más alta, ya que son mucho mejor, más bien mucho más capaces de crear ese voltaje.